Su exposición Fernando Pino Solanas. Hola Pino, hola, te ¿qué tal? escuchamos. Bueno, muchas gracias. Un saludo a la senadora Andrea Blandini por esta feliz iniciativa. El tema, como estamos escuchando en las excelentes exposiciones que me han precedido, el tema da para muchísimas horas de charla y de debate. Mi gran preocupación se centra de cómo hacemos para sensibilizar a grandes sectores de la población, especialmente urbanas, o para sensibilizar a las clases dirigentes. Al menos en la Argentina, el discurso ambiental es un discurso que decora muy bien el plato, decora muy bien cualquier intervención. Pero no habrá realmente medidas que confronten con el cambio climático si no hay cambio cultural. El cambio cultural requiere una educación y requiere una conciencia y requiere una práctica. Nuestros sistemas de educación todavía no han incluido de manera, diría, draconiana, desarrollar la conciencia en toda la juventud de lo que significa el cambio climático, lo que significa, mejor dicho, el calentamiento de la Tierra. Entonces, también nuestros gobernantes firman declaraciones ampulosas, no se pierde ningún encuentro internacional, pero las medidas no se toman. Esta es la realidad. El cambio, hablar de medidas contra el cambio climático o medidas que impidan tanta contaminación, ¿no es cierto?, que confronten con el extractivismo destructivo, la contaminación de las aguas, todo lo que sabemos, los miles de especies vegetales y animales que están desapareciendo, pero todo esto asusta a las dirigencias. Hablar de revisar los sistemas, hablar de ecología, todos estos son temas que son urticantes y parecerían provocativos. ¿Por qué? Porque, bueno, nuestros países luchan por producir y por financiar sus propios gastos, y entonces aparecen estos energúmenos ambientales que en definitiva se están oponiendo a la generación de riqueza. Y si nosotros no producimos, es el argumento, no hay manera de confrontar a terminar con las manchas de pobreza grandes que tenemos. Bueno, pero todo esto está amparado son grandísimas mentiras. Nuestros países no son pobres. Nuestros países están empobrecidos, que es otro. Y las riquezas de nuestros países han ido a parar a las transnacionales o a las grandes corporaciones internacionales. Argentina, por ejemplo, es inmensamente rica. Pero claro, es el piedra libre para las corporaciones del agronegocio, para las corporaciones mineras, para las corporaciones petroleras. Para que ustedes tengan idea de la disociación que existe entre la dirigencia nuestra con la práctica, miren, la extracción de petróleo y la extracción minera en la Argentina se realiza sin ningún control público. ¿Escucharon lo que dije? Esa simple declaración jurada de las empresas productoras. Aquí están todas, en la Argentina están todas las transnacionales de la minería. La mega minería a cielo abierto, con cianuro, con todas las sustancias químicas que se les ocurran.
¿quién hacía? ¿Y quién hizo los informes de impacto ambiental para otorgar esas concesiones? Las propias mineras. Esto, la verdad, no crean que es una broma lo que estoy diciendo. Las propias mineras, en colaboración, por supuesto, con el secretario ambiental de la provincia, porque son recursos de la provincia, los recursos del subsuelo. Entonces, estamos en serios problemas. Acá la excelente exposición de Julia, que me ha precedido, querida compañera, uno va a una provincia importante petrolera como es Neuquén, y yo he hecho la experiencia de acercar un encendedor a sacar agua de una aguada y prende fuego. Están contaminadas todas las napas de aguas en las regiones petroleras. Y la población toma esa agua. Sí, pero usted está tomando esto, pero no tengo otra. Esto es el desierto. Entonces, estamos a ese nivel de problemas. Entonces, por supuesto, el problema mayor, ahora hablando de la humanidad entera, y el problema de la humanidad es que estamos nosotros sufriendo las consecuencias de un modelo económico-social absolutamente destructivo. Esta es la verdad. Fíjense, en el año 15, la COP21 en París, estuvieron todos los líderes. Hubo firmas espectaculares, pero el año 16 no cumplió ninguna de las metas pactadas y fue el año más caliente de la historia. Y el 17 igual fue el más caliente de la historia. Y amaneció un día, no sé, no recuerdo si fue el 17 o el 18, el 17 seguramente el continente de Groenlandia mostró su piel, se habían derretido todas las capas de hielo y de nieve que la cubren. Es decir, que estamos, la velocidad del cambio, de las consecuencias del cambio climático es muchísimo más veloz que la conciencia de las capas dirigentes y de la propia población. Si la población no recibe una educación en la cual el chico comprenda que cada producto que consume se ha podido producir gracias a una determinada cantidad de energía o huella ecológica, y que es la energía. En la Argentina, la electricidad, el 90% es energía fósil. Energía fósil. Entonces, estamos pagando las consecuencias del modelo consumista de una sociedad muy nacida a partir de los años 1850 y tantos con el descubrimiento del petróleo. Nació la sociedad del petróleo, la sociedad del automóvil, y lo que fue en las primeras décadas un impacto extraordinario para el desarrollo de las comunicaciones y de las industrias, bueno, estamos en problemas. Fue como un boomerang, significó comenzar a destruir la capa de ozono y comenzar con la tragedia del cambio climático. ¿Cómo va a pararse el cambio? ¿Cómo va a pararse el modelo industrial depredador y la sociedad de consumo? ¿Con una palanca? Estamos en problemas. Porque uno habla y la mitad de la gente, yo diría más de la mitad de la gente, la mayoría de la gente dice, está bien, pero no ha de ser tanto, nosotros estamos lejos. Entonces no hay conciencia de esto. Bueno, yo diría para ir terminando, que las grandes crisis, como es la crisis de la pandemia, y las pandemias y estos virus son consecuencia también de la deforestación y del avance hacia las ciudades por el agronegocio y la destrucción del bosque nativo y todas estas cosas. Entonces, la pandemia en la Argentina seguramente o en el mundo debería dejar una gran lección.
La pandemia es hija del modelo, pero también es hija de la desigualdad, es hija de millones de personas en el mundo que viven sin agua potable y que viven con una alimentación deficitaria y en condiciones deplorables de vida. Ahí están las estadísticas. Los más perjudicados, las víctimas, los más contaminados, están en las capas empobrecidas. En una desgraciada humanidad cuya dirigencia, lejos de haber trabajado para repartir, ¿no es cierto?, con justicia y con sensatez la riqueza que se produce. Miren, nosotros nos asustábamos hace 20 años, cuando 30, cuando las Naciones Unidas en alguno de sus departamentos dijo el 20% de los habitantes del planeta se queda con el 80% de la riqueza. Hoy Piketty dice el 95% de la riqueza queda en manos del 5%. Ahora, volviendo al cierre, hay que aprovechar la crisis de la pandemia para producir reformas al sistema, reformas sustanciales. Reformas sustanciales son reformas en el régimen tributario de nuestros países. En la Argentina se asustan porque alguien habló, un legislador, o tiene un proyecto para un impuesto de emergencia. Franklin Roosevelt en el año 35 en Estados Unidos, hasta el 75% de impuestos general a las rentas hacia las ganancias grandes. Entonces tenemos que cambiar de sistema. Tenemos además que proteger a los sectores más desfavorecidos y defender las industrias o sectores productivos que están ligados a la vida, que sin ellos no hay vida. Sector alimentario, sector sanitario, sector educacional, sector cultural y sector energético. Con esto les estoy diciendo que nosotros presentamos una ley y se votó por unanimidad. Fuimos el 5 país del mundo que votó una ley por el cambio climático. Se aprobó por unanimidad, con una batería de medidas que sería larguísimo contarles en este momento, pero que genere el gabinete para el cambio climático y un plan nacional para el cambio climático con una batería de medidas enormes. Bueno, la ley está votada. La fuerza está en ponerla en práctica. Muchísimas gracias. Pino, querido, gracias por estar, de verdad. Sé lo que significa tu tiempo y tu palabra en Mendoza hace mucho bien. Muchas gracias y un saludo a a Mendoza, que sigue siendo vanguardia en la defensa del agua, en la defensa de la vida, la naturaleza. Gracias, querida.